Bueno, me presento de nuevo. Yo soy Marlene y vamos a hablar hoy sobre la prescripción razonada de antipsicóticos, benzodiazepinas y antidepresivos en el adulto mayor, ya que pues esto es otra área muy diferente al adulto joven, a los adolescentes y a los niños. Ok, muy bien. Este es el contenido de la presentación y voy a proceder a iniciar. Como introducción, bueno, pues los neuroreceptores son muchísimo más sensibles en el adulto mayor, lo cual nos da como resultado que en esta población principalmente, o sea, incluso si llegamos a comparar, pues, por ejemplo, con los adultos jóvenes, etcétera, tenemos una mayor cantidad de efectos secundarios. Incluso se ha visto que los antidepresivos hasta pueden tardar 2 meses en tener el efecto terapéutico, cuando, por ejemplo, en el adulto joven, podemos llegar a tener como un tiempo de espacio como de 2 a 4 semanas para que arranque el medicamento. Aquí pues es más largo. Hay efectos secundarios, los cuales son pues muy frecuentes, graves. Por ejemplo, es más habitual que en la clozapina se presente la agranulocitosis y miocarditis, que si bien sí se presenta en otras poblaciones, pues en esta es con mayor riesgo y con mayor prevalencia. También pues las caídas que presenten estreñimiento, entre otras cosas. Y esto es producto de que, por ejemplo, hay muchos cambios que nos implica el envejecer. Uno de ellos es, por ejemplo, que la tasa de absorción del medicamento va a ser más lenta, que hay una disminución en la función renal, que también se tienen que estar evaluando las comorbilidades que ya tiene este adulto mayor, porque lo más habitual es que ya cuando llegamos a determinada edad, ya contamos con ciertas patologías. También, por ejemplo, la duración de los fármacos tiende a ser mayor, por lo cual, pues, un efecto secundario, algún efecto adverso que tengamos, pues, le va a durar más a esta población. Y por lo mismo, por también esta sensibilidad que les comentaba antes de los neuroreceptores, pues hay un mayor riesgo de interacción farmacológica. Respecto a la neurobiología del envejecimiento, pues el envejecimiento va a estar muy asociado con la pérdida de la homeostasis celular, lo cual nos va a llevar a un deterioro cognitivo o presentar enfermedades neurodegenerativas. ¿Cómo va envejeciendo las bueno, la célula empieza a envejecer? ¿Por qué? Porque se va acumulando daño molecular, es decir, como que las capacidades que tiene esta célula para equilibrar, para como que quitar toda esa basurita que tiene, pues va cediendo, o sea, no le es suficiente. Hay una incapacidad para repararse, lo cual se traduce en enfermedad y posteriormente pues esta muerte celular. Con la edad, la capacidad que tenemos de la memoria y aprendizaje se disminuye. Simplemente yo creo que ustedes pueden recordar con qué facilidad podíamos aprender a tocar, no sé, un instrumento cuando teníamos unos 10 años, y ahorita a mí me pasó, o sea, ahora que regresé a mis clases de piano, no, o sea, nada que ver a comparación de cómo era cuando era más joven, y eso que yo no soy adulto mayor todavía, entonces imagínense cómo está esta población. También disminuye la toma de decisiones, la percepción sensorial, la coordinación motriz. ¿Y esto por qué? Porque pues también el daño al ADN va aumentando con la edad y este daño es acumulativo, no es así como que, pues sí, me dañé un año y ya se me quitó, no, sino que se va acumulando y pues esto se va asociando a una disfunción neuronal y la neurodegeneración. También pues las neuronas posinápticas son las que son más susceptibles, así como las células gliales, a este envejecimiento. Hay un tipo como de biomarcadores de envejecimiento que se le conocen como relojes de metilación de ADN, que pues como que la rama genómica está como vinculando o está investigando mucho al respecto para ver qué podemos hacer como para envejecer menos. E incluso yo creo que ya han visto como que hay personas que ya están tomando que suplementos, que están en tratamiento, etcétera, todo para evitar esto que es natural, o sea, porque todos envejecemos. Los telómeros que se encuentran en nuestros cromosomas van a mantener la estabilidad genómica y hay una enzima que se llama telomerasa que esta protege la longitud de los telómeros. Entonces, si esta enzima me ayuda a proteger la longitud de los telómeros, cuando estos se van acortando,
que más adelante vamos a ver cómo es que se acortan, pues esto me va dañando y esto va haciendo que yo envejezca más rápido. Hay estudios que demuestran que la disminución de telomerasa en ratas es casi como sinónimo de envejecimiento. Y esto también nos va a dar una acumulación de proteínas, también la acumulación de fragmentos de mielina. Estos van a envejecer la glía. Entonces esto también me va a perjudicar para el envejecimiento. Y en el envejecimiento también se ve que hay una menor disponibilidad de glucosa y de actividad mitocondrial. Las neuronas me van a consumir alrededor del 70-80% de la energía cerebral, por lo cual es súper importante que yo tenga un buen flujo sanguíneo para mi cerebro. Entonces, este transporte va a estar regulado principalmente por la barrera hematoencefálica que esté pues en condiciones adecuadas y pues un deterioro de la actividad mitocondrial se va a traducir principalmente en estrés oxidativo, liberación de radicales libres, hipometabolismo y pues la pérdida de la función mitocondrial perjudica la mielinización, lo cual pues nos va a dar un problema de conducción. Hay unos criterios que se evaluaron, se llaman criterios BEERS y estos criterios se utilizan principalmente porque para yo saber cómo prescribir medicamentos, porque algo que ustedes ven y, o sea, y son especialistas en eso, porque es su población, es la polifarmacia. Entonces, primero tenemos que ver qué medicamentos y con qué cautela vamos a utilizar dichos medicamentos. Hay medicamentos que sí los podemos utilizar, pero pues se tiene que tener cierta precaución a utilizarlos. Los medicamentos con ciertas características, perdón, que tengan, por ejemplo, principalmente excreción renal, pues van a tener que tener ciertas dosis ajustadas por dicha función renal, que la misma, o sea, cuando nosotros llegamos a envejecer, pues va decreciendo esta función renal. Entonces, nosotros tenemos que estar muy al pendiente de cómo están esos riñoncitos. Hay interacciones farmacológicas potencialmente dañinas, entonces eso sí van a ser como las red flags de todo lo que debemos de evitar de fármacos. Y sobre todo hay que recordar algo, que estos criterios, si bien las guías a nosotros nos sirven para orientarnos, para tener como un camino por donde ir, no es como siempre debe de ser así. Es decir, como que en medicina, en cualquier área que ustedes vean, no podemos ser totalitarios, es decir, como que no podemos decir siempre tiene que ser así, siempre va a haber una excepción a la regla. Y por ejemplo, aquí en los criterios de Beers, vamos a recordar que no van a ser válidos en cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque pues aquí también vamos a hablar pues de cómo vamos a ir tratando al paciente para que tenga una muerte digna. Respecto a generalidades de psicofarmacología, quiero que recuerden las vías dopaminérgicas. Hay 5 vías dopaminérgicas. Una es la mesolímbica, otra es la mesocortical prefrontal, otra es la vía nigroestriada, la vía tuberoinfundibular y la vía talámica. Porque quiero que recuerden eso, porque si nosotros recordamos eso, vamos a saber cómo van a funcionar los antipsicóticos. La mesolímbica va del tegmento ventral trocoencefálico al núcleo accumbens y nos va a dar los síntomas positivos, por ejemplo, en la esquizofrenia, las alucinaciones, etcétera, y está muy asociada al sistema de recompensa. La mesocortical prefrontal va del área ventral al córtex prefrontal y esta pues nos va a servir para funciones cognitivas, ejecutivas, funciones emocionales y afectivas. La vía nigroestriada va de la sustancia negra a los ganglios basales y pues nos va a dar que el sistema de la En el último regulación de los año haya movimientos, habido problemas ahí con la pareja. hay un micrófono abierto. Bueno, dependiendo de cómo esté la dopamina en esta Eso es vía, que si sigue está entrenando relación. incrementada la dopamina, pues entonces nos van a dar tics, nos va a dar la discinesia, nos va a dar hipercinesia. Y Si por se ejemplo, hablando de esto disminuye de que la ocurrió hace un año, dopamina en esa hemos tenido vía, también más estrés con la pues pareja. ahí nos va a Hablando dar de este último, parkinsonismo, temblores, rigidez y pues un vamos a poquito tener más. estos Y tiene problemas. que ver algo En con la disfunción vía eréctil. No, no sé, tuberoinfundibular, conocido. pues esta va a Hablando y ir tratando de platicar ahorita, metiendo de entrada al está un abismo, que micrófono también ha habido abierto. problemas ahí como síntomas de Yo próstata, no sé cómo ¿no? cerrarle.
Doctora Marlene, me parece que no se escucha, ¿eh? Lo que pasa es que hubo como un error de una falla de conexión y se desconectó un tiempo el video y el audio. Dígame si puede cancelar su silencio, por favor. No, todavía no la escucho, ¿eh? Estoy tratando de activar su micrófono, pero solo me sale que ya le envié la solicitud para que lo active. Si está batallando, lo que podemos hacer es que salga y vuelva a entrar, no pasa nada. A ver ahí, Listo, listo, ahí ya. ¿ya? La A veo ver, usted, ya no veo entonces, su presentación. a ver ahí ven la presentación. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí la escucho. La veo a ¿Y ve, usted. y no ven la presentación? No, todavía no. A ver. mm, ¿Ahí? Listo, ahí está ¿Ya? no está en pantalla completa, pero ya se ve. Ok, ¿y hasta dónde me escucharon para regresarme? Mire, me parece, menciona aquí que envía mesolímbica. Vía mesolímbica. ¿Ahí? A ver, permítame. Dijeron que desde túbero infundibular. Perdón. En ¿Ahí? esa diapositiva. ¿En esa Sí, diapo? Ok, a sí, sí, ver. sí, por favor. A ver. Es que esto es mucha tecnología, oigan. Están muy actualizados ustedes. Yo nada Ahí más sé se ve usar bien. el Google Meet. Ya todo bien. Ok, Esperemos que ¿ya? Ok, no nos falle la bueno. tecnología. Sí. Ahí está. Ok, entonces desde la vía tuberinfundibular me dijiste, ¿verdad? Sí, por favor. Ok, muy bien. Bueno, y esta vía va a ir del hipotálamo a la glándula pituitaria y nos va a servir, ¿por qué? Por ejemplo, hay veces en las que indicamos los antipsicóticos en los pacientes y empiezan con hiperprolactinemia. Entonces ahí estamos checando que esta vía está afectada. La vía talámica sí forma parte de estas vías dopaminérgicas, pero principalmente en primates, en donde les ayuda un poquito como a regular el sueño. Bueno, si tenemos un paciente que desarrolló un síndrome de extrapiramidal precoz, eso nos da 2 veces más riesgo de discinesia tardía. El antipsicótico típico, el ejemplo es el haloperidol, tan amado haloperidol. Ya ahorita ya no tan amado, pero en sus tiempos pues fue de lo mejor que había. Este es como una estructura básica de cómo es un antipsicótico de primera generación. Están los receptores M1, H1, alfa 1 y D2. Y si se fijan, pues el triangulito del D2, que es el de dopamina, está súper grande. Entonces, por eso eran súper indicados así para síntomas psicóticos, etcétera. ¿Por qué? Porque el bloqueo era súper grande para estos síntomas. Entonces, por ejemplo, en una neurona colinérgica, si está afectada el M1, pues ahí, pues lo que son los muscarínicos, pues ahí está afectado pues el estreñimiento, la visión borrosa, la boca seca, la somnolencia, que son síntomas que siempre vamos a corroborar una vez que ya iniciamos un antipsicótico en un paciente. Si está ya afectado el H1, pues entonces empieza a tener como mucha ganancia de peso y somnolencia. Si están los alfa 1, pues hay hipotensión ortostática, congestión nasal, etcétera.
Y hay que recordar que cuando hay un bloqueo de dopamina, la acetilcolina se hace más activa, por ende los antipsicóticos con propiedades anticolinérgicas potentes tienen menos incidencia de síndrome extrapiramidal. Y esto es muy importante que lo recuerden. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para trastornos del movimiento, Parkinson, etcétera, la clozapina es la que es la electiva. ¿Por qué? Porque ahí están muy grandes estas propiedades anticolinérgicas. Bueno, y los antipsicóticos de segunda generación, pues considerados atípicos, pues aquí como que si se fijan, pues el triangulito está más chiquito, este bloqueo de dedos está más chiquito, y pues los receptores 5HT2A pues nos van a ayudar principalmente para el antagonismo serotoninérgico. Y pues también van a tener acciones antimaníacas, acciones ansiolíticas, por eso también a veces malamente, porque luego lo van a ver en la presentación, se indican como hipnóticos sedantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, siempre vamos a checar cómo está compuesto el antipsicótico que vamos a indicar y vamos a individualizar el tratamiento en cada persona. También, por ejemplo, tienen acciones cardiometabólicas, entonces, o sea, sobre todo la olanzapina o sea, suben de peso, pero, o sea, terrible, les da síndrome metabólico, etcétera, y pues esto pone en mucho riesgo sobre todo a esta población geriátrica. Bueno, ya volviendo a los criterios de Beers, ahí me equivoqué en esta tenía que ir acá y no a lo anterior. Bueno, ya les dije que pues son medicamentos que vamos a utilizar con precaución, medicamentos con dosis que deben de ser ajustadas por la función renal, checar las interacciones farmacológicas potencialmente dañinas y recordar que estos criterios en cuidados paliativos pierden la validez. Entonces vamos a hablar primero de los antihistamínicos. ¿Cuántas veces no hemos visto que se indica hidroxicina para el sueño? O sea, yo creo que todos hemos visto alguna receta, hidroxicina para el sueño, pero aquí nos aconsejan que no, que los antihistamínicos procuremos evitarlos, o sea, ya si no nos queda de otra, pues sí lo usamos, pero o sea, si lo puedes evitar, evítalo. ¿Por qué? Porque la clorfenamina, la difenhidramina, la hidroxicina son altamente colinérgicos. También nos va a provocar que empeoren cuadros de demencia, la exposición va a ser acumulativa, nos va a incrementar riesgo de delirio, por ende también riesgo de caídas. Y lo malo también es que se desarrolla tolerancia cuando se usa como hipnótico, es decir, como que va a llegar un momento en el que ya no nos va a funcionar. Entonces, por ende, deberíamos de evitarlos y utilizar otras estrategias. De los antidepresivos, yo no sé cuántos pacientes geriátricos he visto con prescripciones de amitriptilina. Digo, ahorita, gracias a Dios, por un lado, porque México está enfrentando un desabasto muy abundante de psicofármacos, etcétera, entre ellos la amitriptilina, por unas cosas buenas, por otras cosas malas. En la población geriátrica hay que evitar el uso de amitriptilina, de imipramina, de paroxetina, pero siempre individualizar la situación, ya que hay veces en las que la amitriptilina, la imipramina, etcétera, dependiendo del efecto que nosotros estemos buscando en el paciente, pues nos va a ser útil. Entonces siempre se tiene que individualizar esta situación. Pues tiene efectos altamente colinérgicos, sedantes, causa hipotensión ortostática. Entonces aquí estos criterios nos recomiendan evitar estos antidepresivos. Bueno, respecto a los antipsicóticos, pues vamos a hablar del aripiprazol, aloperidol, olanzapina, quetiapina, risperidona, entre otros. Puse primero estos porque pues son los que más habitualmente utilizamos. Pues aquí hay riesgo de EBC, deterioro cognitivo, evitar en demencia o delirium y usarlo solo cuando las medidas no farmacológicas fallaron. Yo creo que la psicoeducación respecto a cualquier padecimiento, es decir, como que el paciente, el familiar, las redes de apoyo del familiar comprendan ante qué situación estamos, nos evitan que lleguemos a utilizar muchos medicamentos, sobre todo si son medicamentos tan delicados como los antipsicóticos.
que tratar de agotar en la medida de lo posible lo que podamos las no farmacológicas. Ya si de plano pues no nos quedó de otra, o sea, digo, a veces pues nos llega paciente con esquizofrenia y no le voy a decir, no, pues ya, maneja medidas conductuales y ya, pues claro que no. O sea, le voy a indicar su antipsicótico, ¿verdad? Pero pues si hay otras cosas, o sea, por ejemplo, otros agentes tipo demencia, delirium, etcétera, y yo puedo evitar estos antipsicóticos y puedo manejar medidas conductuales establecer la red de apoyo ahí en el paciente, lo voy a hacer, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque todo esto va en pro de la mejoría del paciente y siempre, siempre, nunca olvidar el recordar, evaluar riesgo-beneficio. Y también una vez que ya se instauraron estos antipsicóticos, pues también intentar retirarlos, ¿no? O sea, si no, excepto pues en tratamientos, o sea, de psiquiatría, que son pues tratamientos crónicos y que toda la vida los van a tener que utilizar, pues si no son esas situaciones, pues entonces los vamos a tratar de quitar. Entonces, por ejemplo, si lo estamos usando como antiemético, pues que sea a corto plazo. Si es el tratamiento depresivo, pues evaluar qué tanto le está funcionando al paciente. Muchas veces lo utilizamos como para ayudar a potenciar al antidepresivo que ya se le inició. Pues lamentablemente, pues en esquizofrenia y trastorno afectivo bipolar, pues siempre lo van a tener, ¿no? Esperemos que en algún momento eso se quite, pero pues ahorita no. Las benzodiazepinas, alprazolam, clonazepam, diazepam, lorazepam, etcétera, el riesgo de abuso y mal uso es sumamente elevado. Entonces, si yo tengo un paciente, yo lo voy a evaluar, le voy a hacer su historia clínica, voy a evaluar sus antecedentes, voy a evaluar, por ejemplo, si este paciente ya tiene cerebrito de adicto, porque hay ciertas como características que nosotros evaluamos y estas características vamos viendo si este paciente ya como que tiene mucho riesgo de adicción, pues yo no le voy a dar de entrada una benzodiazepina y si se la tengo que dar, no se la voy a dar de acción corta. ¿Por qué? Porque estas tienen un potencial adictivo mayor. Se la voy a tratar de dar pues una vida media larga, como el clonazepam, el diazepam. Si el paciente también, por ejemplo, lo está utilizando con opioides, pues también, o sea, va a tener muchísimo más riesgo de sedación, de depresión respiratoria y muerte. También, por ejemplo, el uso continuado pues va a generar cierta dependencia. Esto también nos va a incrementar el riesgo de deterioro cognitivo, delirium, caídas, fracturas, etcétera. Entonces, si lo podemos evitar, lo vamos a evitar. Si no se puede, pues ni modo, pero pues, o sea, siempre individualizando los casos. Respecto a hipnóticos agonistas del receptor de benzodiazepinas, el solpidem nos da más riesgo de delirium, caídas, fracturas, accidentes, mejoría mínima de latencia, y duración del sueño. Entonces, pues mejor evitarlo, tratar de psicoeducar al paciente las medidas de higiene del sueño, que se deshabitúe, y para esto es sumamente útil la terapia cognitivo-conductual. Entonces, también estos criterios nos dice que si nosotros tenemos más de 3 fármacos que van hacia nuestro sistema nervioso central, pues tenemos muchísimo más riesgo de complicaciones. Aquí les puse pues, o sea, los ejemplos de los fármacos. Entonces, siempre evaluar qué tantos fármacos tiene el paciente, para qué los tiene, etcétera. Entonces, si yo conozco ahí mis medicamentos y uno me funciona para 2 cosas, pues entonces ya le voy a quitar el otro y estoy previniendo pues estas complicaciones. También, por ejemplo, pues los opioides y las benzodiazepinas, la gabapentina, pues le va a dar mucha sedación al paciente. Entonces siempre tengo que preguntar qué fármacos ya tiene él usando, porque muchas veces hasta ni siquiera los tienen indicados, hasta ellos solitos como que van y los compran, etcétera. Y, por ejemplo, los pacientes que están con uso de warfarina y que yo le voy a iniciar un antidepresivo, también tengo que evaluar si no, su riesgo de sangrado. ¿Por qué? Porque los inhibidores de recaptura de serotonina inhiben la regregación plaquetaria, o sea, tienen cierta como función en ese aspecto. Entonces yo tengo que evaluar qué tanto riesgo tiene de sangrado este paciente.
Y siempre vuelvo a lo mismo, individualizar los casos. Los anticolinérgicos y luego le doy otro anticolinérgico, pues aquí el efecto va a ser acumulativo, el riesgo de delirium va a ser mayor, me va a dar, pues, o sea, doblemente el efecto anticolinérgico que de por sí ya tenía, va a haber alteraciones cognitivas y pues obviamente va a deteriorar la calidad de vida del paciente. Hay otros criterios que se llaman criterios stop-start. En estos, pues, se hicieron allá en Europa y aquí hablan principalmente de cuáles medicamentos son potencialmente inapropiados. Hay posibilidades como de omisiones de prescripción, o sea, como que cuáles sí podríamos dar, cuáles no, etcétera. Y me voy a enfocar nada más en algunos. Los tricíclicos hay que evitarlos, por favor evítenlos. Les digo que, o sea, ahorita México afortunadamente tiene como mucho desabasto de estos medicamentos. ¿Por qué? Porque pues nos pueden exacerbar cuadros de demencia, también pues si tenemos ahí el glaucoma de ángulo cerrado pues va a empeorar, si ya tiene el paciente efectos de conducción cardíaca pues va a empeorar, les da prostatismo, estreñimiento crónico, caídas, tiene retención urinaria, hipotensión ortostática, etcétera, etcétera, etcétera. No debemos de considerar a los antidepresivos tricíclicos como primera línea de tratamiento. Hay personas que lo llegan a utilizar, pero realmente de las guías actuales ninguna lo recomienda. También si vamos a iniciar los ISRSN, vamos a evaluar cómo está su presión. ¿Por qué? Porque esta, por las propiedades que tiene, pues nos hace un incremento de presión. Y si, por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene la TA descontrolada y yo le doy pues obviamente se va a descontrolar más, ¿no? Pues si ya le vamos a dar antipsicóticos, pues o sea, va a tener efectos muscarínicos, anticolinérgicos, la clozapina o la olanzapina, el flupentixol, evitarlos en pacientes que tienen síntomas urinarios, porque pues aquí se va a empeorar la hiperplasia prostática. Hay antipsicóticos que se utilizan principalmente, por ejemplo, para cuando tienen como ciertos síntomas en la demencia, o sea, por ejemplo, como que tienen irritabilidad, que están agitados, etcétera. Pero aquí siempre se evalúa riesgo-beneficio. Lo ideal es que sean menos de 3 meses la prescripción de estos antipsicóticos y evaluar cómo lo vamos a ir desprescribiendo, ¿no? Porque los medicamentos de psiquiatría no se quitan ya como que, sí, ya, déjeselo tomar mañana. No, tenemos que psicoeducar a la familia, al paciente, etcétera, que vaya haciendo una reducción gradual y siempre evaluar riesgo-beneficio, porque pues también si está el paciente agitado, etcétera, que se está golpeando, agrediendo a sí mismo, etcétera, pues obviamente le voy a indicar un antipsicótico, aunque esté pues el riesgo de esta cuestión de que empeore la demencia. Los inhibidores de la receptora de serotonina pues también tienden a provocar hiponatremia, entonces yo tengo que corroborar cómo están los electrolitos séricos de este paciente. Como ya les comenté, pues también los ICRS pues inhiben la agregación plaquetaria, entonces yo tengo que evaluar si el paciente tiene una hemorragia significativa actual o reciente, evaluar la velocidad, la vida media del medicamento. ¿Por qué? Porque pues hay medicamentos que tienen una vida media muy larga, por ejemplo la fluoxetina. Entonces, si el paciente pues no sé, va a ser sometido a una cirugía, etcétera, está con fluoxetina, pues me tiene que avisar de que, oye, pues yo tengo este tratamiento, etcétera. ¿Por qué? Porque pues obviamente pues tiene un poquito más de riesgo de sangrado, ¿no? Las benzodiazepinas, no se recomiendan más de 4 semanas. He visto cantidad de personas que fueron dadas de alta, ya sea de geriatría, de psiquiatría, etcétera, porque no sé, la clásica, tengo ansiedad, me dieron de alta y yo me sigo tomando mi Alpara, me sigo tomando mi clonazepam, etcétera. No, no, o sea, la benzodiazepina es un tratamiento coadyuvante, nunca va a ser como la base de nuestro tratamiento, entonces eso siempre lo tenemos que tener muy en cuenta. También las benzodiazepinas en el adulto mayor, hay veces en las que nos da un efecto paradójico por cuestiones de alteraciones ahí de la arquitectura de su cerebrito. Hay veces en las que en lugar de sedar, en lugar de relajar, pues se agita más.
o puede empeorar pues los síntomas psicóticos en demencia, entonces pues todo lo tenemos que evaluar muy bien. Si lo vamos a utilizar en insomnio, que no sea más de 2 semanas, los medicamentos Z, igual no más de 2 semanas, y pues los antipsicóticos en parkinsonismo o demencia con cuerpos de Lewy, pues o tratar de evitarlos. Y si ya el paciente le dimos anticolinérgicos, antimuscarínicos, como el viperideno, en la población joven nosotros podemos como tener como un rango, como un abanico más amplio de opciones, pero en el adulto mayor no nos podemos dar ese lujo. ¿Por qué? Por lo mismo que ya les comenté, que su cerebrito es más sensible. Entonces, pues si yo ya le voy a dar estos medicamentos, pues lo más probable es que me desarrolle efectos secundarios. Bueno, tricíclicos, antipsicóticos, antihistamínicos, antiespasmódicos en pacientes con delirium o demencia lo puede exacerbar, es decir, lo va a empeorar. Y los antipsicóticos en síntomas conductuales de demencia más de 12 semanas solo se aconsejan si estos síntomas son muy graves y que no hubo ninguna respuesta a otras intervenciones no farmacológicas, es decir, las medidas conductuales. Los antipsicóticos como hipnóticos, por favor, no, porque luego, o sea, yo no sé por qué hacen eso, pero a veces como que se toman la quetiapina como si fueran Halls y pues no, no hagan eso. Entonces, o sea, solo va a estar indicado en caso de que pues sí haya un síntoma relativo asociado a psicosis o un síntoma relativo asociado a demencia. Los inhibidores de acetilcolinesterasa en bradicardia, bloqueo cardíaco, síncope recurrente, evitarlos. Inhibidores de la acetilcolinesterasa en tratamiento que induce bradicardia como beta bloqueantes, digoxina, diltiazem, verapamilo. Yo creo que les llega una cantidad infinita de personas que ya tienen este tratamiento, igual y por ustedes, igual y porque los vio el cardiólogo, igual y por no sé. Entonces tratar de evitarlos. Y pues el uso de memantina en tratamiento convulsivo actual o previo también evitarlo. Los no trópicos en demencia, pues procurar evitarlo. La fenotiazina no se debe de considerar de primera línea. La levodopa o agonistas de dopamina en temblor esencial benigno, no utilizarlos. La levodopa o agonistas de dopamina para efectos secundarios extrapiramidales de antipsicóticos u otras formas de parkinsonismo, tampoco utilizarlos. Los antihistamínicos de primera generación para alergia o prurito, también evitarlos. Los antihistamínicos de primera generación para insomnio, evitarlos, que eso ya se los había comentado, sobre todo la hidroxicina, que es bien habitual ver muchas recetas así. Recomendaciones de antidepresivos para depresión. Bueno, aquí en depresión el tratamiento, yo creo que el éxito del tratamiento para la depresión va a ser que este tratamiento sea multidisciplinario, es decir, que lo vea el geriatra, que lo vea psiquiatría, que lo vea el psicoterapeuta, que se esté yendo a nutrición, que vaya al gimnasio, o sea, vamos a hacer como un equipo. Y si trabajamos en equipo, el paciente va a mejorar su calidad de vida, que eso es como que una de las principales cosas que nos debe de preocupar en cada consulta que tenemos. Que inicie psicoterapia, o sea, porque a veces están bien renuentes, fíjense, yo veo ahí, sobre todo aquí en la consulta, que los adultos mayores son bien renuentes a iniciar psicoterapia, porque, por ejemplo, si lo comparamos con la generación Z, o sea, la generación Z luego dice, yo quiero ir a terapia, casi como ir al cine, etcétera, pero realmente como que tenemos una brecha generacional bien importante para para la psicoterapia. También hay que recordar que la respuesta es retardada en el adulto mayor, entonces también tener paciencia porque es una población diferente. Principalmente pues vamos a iniciar los inhibidores de la recaptura de serotonina más que los otros. Hay una triada cognitiva que se le conoce como triada cognitiva de la depresión, en la cual pues el paciente va a tener una visión negativa sobre el mundo, visión negativa de sí mismo, visión negativa del futuro. Entonces, si yo tengo todo este conjunto, ya tengo un paciente deprimido.
Y pues las características diferenciales de la depresión en el adulto mayor a otras poblaciones es que, por ejemplo, los episodios depresivos tienden a ser más prolongados, son resistentes al tratamiento, hay mayor frecuencia de agitación y ansiedad que inhibición, puede presentarse mayor irritabilidad, hay más pérdida de apetito, es frecuente que haya síntomas psicóticos, mayores somatizaciones, hay ciertas como formas enmascaradas, hay más riesgo de suicidio, que ese es un tema bien amplio aquí en la población de geriatría. Puede haber más estreñimiento, más tendencia a la letargia, menos variaciones diurnas del humor, insomnio intenso, disminución de los rendimientos cognitivos, pérdida de peso y mayor riesgo de cronicidad. Entonces, hay un círculo vicioso de la depresión. La depresión empieza con una pérdida. Yo perdí algo. Por ejemplo, vamos a poner ahí un ejemplo de que al señor se murió su esposa. Entonces perdió la esposa y luego empieza con una autocrítica. Aquí esta autocrítica, este duelo que debería de haber sido como un duelo normal, pues ya tiene como 5 años con el mismo duelo y está diciendo, yo fui incapaz de salvarla, yo no sirvo como esposo, no le fui útil a mi mujer, no sirvo para nada, empieza el pesimismo, hay desesperanza en esta persona, o sea, una persona deprimida es una persona que no tiene esperanza, o sea, es como que todo se va a ir a la ruina. Hay muerte de la motivación porque la persona deprimida ya se rindió. ¿Cuántas veces no hemos visto una persona que está deprimida que ya no intenta las cosas porque esa persona en su mente está segura que las cosas van a salir mal? Entonces, si me van a salir mal las cosas, pues ¿para qué lo intento? Si ya la regué 10 veces, pues la voy a regar 11, entonces pues mejor no hago nada, mejor me quedo en una como lama pegada a la cama. Y pues también va a haber cambios motivacionales y conductuales, va a haber inactividad, aislamiento, no busca ayuda. Hay estudios, no me acuerdo cuál es el área, perdón, que evalúa eso, pero desde tiempos super antiguos se ha visto que, por ejemplo, una persona que se aísla del grupo social tiene más riesgo de morir, de fallecer, de enfermarse, de que nadie se dé cuenta. ¿Por qué? Porque el hecho de buscar ayuda, el hecho de que tú tengas sentido de pertenencia en un grupo, el hecho de que tú platiques con tus amigos de lo que te está pasando, puede ser que tú no sepas cómo solucionar algo. Pero liberas carga emocional, otra empiezas a tener como esta asociación como de búsqueda de solución, que igual a mí no se me ocurrió algo, pero a mi amigo ya se le ocurrió algo. Entonces, en una persona deprimida, la no búsqueda de ayuda nos causa muchísimos problemas. Cambios en el entorno. Una persona deprimida es sumamente quejosa, se siente culpable y yo creo que todos conocemos a alguien que se la pasa quejando y casi lo consideramos como si fuera un vampiro emocional. Entonces es como que ya ni le quieres hablar, o sea, porque dices, no, es que yo tengo a mi amiga fulanita que, ¿sabes qué? Yo ya no le quiero hablar porque cada vez que le hablo yo me siento desgastada. Entonces, esta persona, o sea, aparte de que no está buscando ayuda y que se aisló, inconscientemente también está provocando ese rechazo social. Entonces, ahí tenemos ese círculo y se va haciendo y se va haciendo y otra vez y no se sale de esa depresión. Aquí es un ejemplo, creo que no se ve muy bien un poquito la gráfica, pero es un ejemplo de uso de antidepresivos. En esta está bien padre porque están establecidos todos los antidepresivos que podemos llegar a utilizar, su eficacia y su tolerabilidad. Aquí principalmente el escitalopram fue el que salió como ganador en todo, en tolerabilidad, o sea, en que es eficaz en el tratamiento. Entonces, este va a ser la primera elección en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque casi no tiene efectos secundarios, porque es muy bien tolerado. Si no tiene efectos secundarios, va a hacer que el paciente tenga un buen apego al tratamiento. Entonces, siempre buscar qué es lo mejor para el paciente. Y aunque el escitalopram sea como el más indicado, el que primero como que le vamos a sugerir al paciente, individualizar cada caso.
porque dependiendo de lo que queremos lograr en el paciente es lo que le vamos a indicar. O sea, por ejemplo, hay pacientes que tienen pues cierta complicación, por ejemplo, no sé, queremos que empiece a comer un poquito más. Entonces, ¿cuál antidepresivo tiene un poquito de más eficacia en ese sentido? Pues la mirtazapina. Entonces yo le voy a empezar a iniciar dosis de mirtazapina. ¿Para qué? Para que el paciente empiece a comer más y luego si ese paciente tenía insomnio, no, pues la mirtazapina. ¿Por qué? Porque ese es bien sedante. Entonces, ya ahí ya me ahorré de andar utilizando benzodiazepinas, me ahorré de andar utilizando antipsicóticos, me ahorré de andar utilizando todos. ¿Por qué? Porque individualicé el caso y busqué qué era lo mejor para el paciente. Sí, entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que es ultra ansioso, que o sea que más que la depresión le predomina la ansiedad, pues está más indicada la sertralina. También para cuestiones de como cardioprotección, está más indicada la sertralina. De hecho, hay un estudio que se hizo creo que hace como 10 años, ya no han hecho otro estudio igual, que se llama STAR-D, donde la sertralina es la que sale ganadora de los pacientes que tienen alguna cardiopatía, que tuvieron un infarto, etcétera, pues ese es el que se usa más. Esta tablita viene en el Up-to-Date. Yo creo que muchos pueden tener acceso al Up-to-Date, si no, pues guárdenla con ustedes, no se la tienen que aprender de memoria, pero ahorita que tenemos estos beneficios de la tecnología y así, pues guardarla. ¿Por qué? Porque aquí estoy viendo cuáles efectos secundarios son los más habituales y cuáles me van a dar más con cada antidepresivo. Les puse principalmente estos porque son los que utilizamos más pues en la población geriátrica, pero pues es una tabla que viene más amplia. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál me va como provocar cuestiones de prolongación de QT? Pues el citalopram. Aquí esta tiene 3 crucitas, ¿no? Entonces ese pues si ya tiene un problema de conducción, pues obviamente ese no se lo voy a indicar. Y así vamos a ir individualizando pues cada caso del paciente. Igual, mire, sí la puse, se me olvidó. Bueno, es lo mismo. Vamos a tratar de evaluar qué es lo que necesita ese paciente, qué estoy buscando en ese paciente, qué quiero lograr con el paciente. Entonces, pues tratar de siempre buscar la tablita. O sea, o por ejemplo, en esta tablita también de los antidepresivos que menos ocasionan disfunción sexual es la mirtazapina. Entonces, por ejemplo, pues también en el adulto mayor abordar este tema, ¿no? Porque creo que, digo, de los que he conocido de mis pacientes, a veces como que hasta te preguntan como con pena, o sea, de que, ay, doctor, es que me pasó esto, y pues es que sí, o sea, realmente casi todos los antidepresivos tienen mucho efecto en la función sexual, entonces pues también abrir espacio para que el paciente se sienta en confianza de que te diga que tuvo este efecto secundario, que pues, o sea, está afectando su vida sexual, etcétera, y pues la mirtazapina es la que ocasiona menos efecto al respecto. Bueno, respecto a reacciones adversas a medicamentos antidepresivos, la alianza con el paciente yo creo que es de las cosas más importantes que se deben de evaluar y que debes de procurar en cada consulta, porque si tú tienes una buena alianza con el paciente, si tú le estás explicando lo que le va a pasar, esto, aquello, oye, te puede pasar y empiezas a normalizar, empiezas a abrir como este canal de confianza, que el paciente se pueda acercar a ti, más va a detectar él que le pasó algo. Entonces, hay veces, por ejemplo, hay que educar al paciente de cuáles efectos secundarios son esperados en los antidepresivos y ya cuáles no. O sea, porque, por ejemplo, la sequedad de boca, temblorcito fino de manos, que les duela poquito la cabeza, que les dio 2 evacuaciones diarreicas, pues es casi normal. O sea, de hecho, más o menos se van a tardar en adaptarse al medicamento de 2 semanas a un mes. Entonces, eso es normal, pero ¿qué no es normal?
No es normal, por ejemplo, ya que el paciente tiene anorexia, que ya el sodio está alterado, que ya tuvo una fractura por fragilidad. Hay que evaluar la intencionalidad suicida en cada paciente. Hay una como advertencia que viene siempre a los antidepresivos, que luego todos se asustan porque luego ven de que es que incrementa suicidio, incrementa pensamientos suicidas, o no me acuerdo cómo dice la cajita, pero es como que si tú la lees vas a pensar que si te tomas el medicamento te vas a suicidar, y la realidad es que no es que tú te tomes el medicamento y que ya por eso te mataste. No, la realidad es que a veces una persona está tan deprimida que les digo que está como una lama pegada en la cama, o sea, no se puede parar, no tiene energía para nada, es como si un elefante estuviera encima de él. Pero luego nosotros le damos el antidepresivo y se incrementa el impulso vital. Y una vez que se incrementa el impulso vital, si esta persona que estaba como lama pegada en la cama, ya tenía ganas de matarse, ya tenía el plan, ya tenía la ideación suicida estructurada, etcétera, y yo ya le di el antidepresivo y ya ahora tiene energía porque ya se puede parar de la cama, esa persona se va a morir, se va a matar. Entonces, en cada consulta yo tengo que hacer estas preguntas incómodas porque luego hay un mito de que piensan que si yo hablo, si yo le pregunto al paciente si se quiere matar, si no, etcétera, yo le voy a inculcar como si yo estuviera poniendo una semilla de suicidio en su mente, y la realidad es que no, eso es un mito total. Entonces, yo con la normalidad del mundo, casi como si le estuviera preguntando de que el clima está soleado o está nublado, voy a preguntar qué tantas ganas tiene de vivir, le voy a aplicar escalas. ¿Por qué? ¿Por qué las escalas son importantes? Porque si yo no conozco, si yo no tengo un antecedente, si yo no medí, yo no puedo saber qué tanto mejoró el paciente. Yo no puedo decir, ah, pues lo veo mejor. Pues sí, pero o sea, ¿qué tan mejor? Entonces, si yo no tengo esa capacidad de medir la mejoría, voy a tener también muchos errores. Entonces, eso también es muy importante que se les apliquen escalas, por ejemplo, de intencionalidad suicida, o sea, de que son las preguntas de SAT Person. Yo creo que ya las habrán conocido, y pues ese es un tema muy amplio para abordar. Bueno, respecto a recomendaciones en ansiolíticos e hipnóticos, todas las dosis que vamos a utilizar en el adulto mayor son abajo de lo que estamos habituados a usar. Tanto la dosis inicial como la dosis máxima. Por ejemplo, tenemos adultos que tú le puedes dar clonazepam casi, o sea, como que a cada ratito, etcétera. Pues aquí en el adulto mayor no se hace eso. Se inicia con una dosis bien bajita. Ahí venía en el libro 0.5 miligramos por día, pero si se puede menos, hasta menos. ¿Por qué? Porque va a ser todo dependiendo de cómo vaya respondiendo el paciente. Entonces es dosis respuesta siempre. Y por ejemplo, en qué sí se indica el clonazepam? En agitación, el diazepam en agitación, el lorazepam dice que nada más por razón necesaria, no se recomienda como que un uso continuo. La pregabalina venía indicada para trastorno de ansiedad generalizada por estas propiedades ansiolíticas que tiene, y también en casos de insomnio, el Zolpidem en insomnio, pero su uso debe de ser en menos de 4 semanas. Y, por ejemplo, si ya le di las benzodiazepinas, o sea, yo creo que yo de verdad les tengo miedo a los adultos mayores cuando ya les decimos que les vamos a quitar la benzodiazepina, porque a los señores les puede faltar la insulina, les puede faltar el losartán, que le falte todo. Pero de mi clona, ¿cómo que no me dio la receta para el clona? Entonces, si ya se lo dimos, pues también tratar de psicoeducar al paciente de que, ok, te estamos dando esto, pero pues no va a ser por siempre, porque también lo tenemos que ir descontinuando. Y pues evitar interacciones entre fármacos, disminuir la polifarmacia, simplificar número de dosis y formas de administración, porque pues tenemos que ver si el paciente pues puede deglutir, si tiene dientitos, si no tiene dientitos, empezar con dosis bajitas, ir subiendo gradualmente,
Y pues también si necesita un ajuste, pues o sea, irlo ajustando y como les comentaba, pues irlo administrando como en el 50% en la dosis inicial que utilizaríamos en un adulto joven. Y pues las recomendaciones en antipsicóticos, pues hay un chorro de riesgos con los antipsicóticos, entonces pues aquí si lo podemos evitar, por favor, evítenlos. Vamos a iniciarlo con una dosis por debajo de la dosis que utilizaremos en un adulto. El aumento. En un adulto joven, nosotros los podemos ir incrementando de que cada tercer día aquí, pues aquí no, aquí somos bien lentos, aquí sin prisa, o sea, aquí el aumento va a ser cada 1 o 2 semanas. ¿Por qué? Porque entre yo más quiera como acelerar el paso, porque pues ya como que ya quiero que salga, etcétera, pues lo voy a empeorar. Entonces lo voy a poner en riesgo de que tenga hipotensión, que se caiga, que se muera, que tenga efectos anticolinérgicos, etcétera. Entonces todo eso lo voy a evitar si yo me voy a un paso adecuado, que es el aumento de cada 1 o 2 semanas. Y bueno, creo que no se ve muy bien. Es que esas tablitas estaban muy agradables, pero están muy grandes. Bueno, pero esta tablita viene en el up-to-date. Por ejemplo, aquí vienen todos los efectos secundarios que me pueden llegar a provocar los antipsicóticos. Entonces, por ejemplo, si yo ya tengo un paciente que está bien obesito, que trae, no sé, trastorno de atracón y que empieza como a engordar por sí mismo, etcétera, pues no le voy a dar olanzapina, porque la olanzapina los hace engordar, pero terrible, y luego va a terminar con síndrome metabólico, y luego que le va a dar el EBC, etcétera. Entonces lo voy a complicar este, por el simple hecho de haber elegido la olanzapina. Entonces, siempre evaluar con qué objetivo estoy yo utilizando tal antipsicótico. Es decir, como que este antipsicótico lo estoy utilizando para manejo de la irritabilidad, lo estoy utilizando como hipnótico que no debería, pero hay veces en las que se tiene que como que potenciar o con qué objetivo estoy indicando tal medicamento. Entonces, y también evaluar si el paciente tiene alguna comorbilidad, porque también dependiendo de las comorbilidades que tenga el paciente, pues es lo que voy a indicar. Y las dosis, igual, dosis bien bajitas. Iniciemos con dosis así, chiquititas. El aripiprazol, 5 miligramos, el máximo diario 20 miligramos, la risperidona, 0.25 miligramos. Entonces, si la tabletita, yo encontré la tabletita que viene de 1 miligramo, pues un cuartito. O sea, porque estamos con dosis chiquitas, porque acuérdense como que paso lento pero seguro. Entonces, tratar de no apresurarme. Siempre, en cada consulta que yo tengo con el paciente, yo tengo que tener un objetivo a lograr en dicha consulta. Y aparte de ese objetivo, yo tengo que ser como realista de cuándo lo voy a lograr. Porque si yo me estoy apresurando y el paciente todavía no está listo y el paciente todavía no está listo para que yo le aumente la dosis, voy a empeorar el cuadro. Entonces, siempre poner límites dentro de la consulta, límites respecto a los resultados esperados, porque también las falsas expectativas que a veces se tiene, que es como, ¿me lo va a dar como nuevo? Pues no te lo voy a dar como nuevo, vamos a tratar de resolver esto, ¿sí? Y pues, o sea, también definir qué intervenciones voy a hacer. Los de depósito, igual, dosis bien chiquitas y vamos viendo cómo si no le está haciendo mucho efecto. Son medicamentos muy útiles. El problema es que si ya le hizo mucho daño, si ya le, no sé, si ya le dieron muchos efectos extrapiramidales, que son como que los más habituales de los antipsicóticos, y yo le doy uno de depósito y no le pude ni quitar los de que no son de depósito, o sea, de los efectos secundarios de los que no son de depósito, pues le va a durar un mes. Entonces, siempre individualizar la atención y pues las dosis son bien chiquitas. Empezamos, por ejemplo, con el decanoato de aloperidol, 12.5 miligramos y luego lo vamos incrementando cada 4 semanas, luego aumento a 25, máximo 50 cada 4 semanas.
¿sí? Y pues en conclusiones, pues vamos a corroborar cuáles fármacos está tomando el paciente, individualizar el tratamiento. Yo creo que ya se los dije como 20 veces, espero que se les haya quedado grabado eso. Psicoeducación respecto al padecimiento, tratamiento, objetivos y resultados esperados. Siempre evaluar riesgo-beneficio. ¿Por qué? Porque cada persona, vuelvo a lo mismo, las guías están ahí para orientarnos, pero yo creo que no va a haber una guía que nos hable exactamente así todo con la historia que tiene tal paciente, etcétera. No vamos a encontrar eso. Entonces siempre vamos a individualizar el caso, evaluar riesgo-beneficio, porque si solo se tratara de cosas de guías, nada más, pues ya nos habría quitado la chamba a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, porque pues la guía, pues nada, es lo que hace la inteligencia artificial, o sea, y no, entonces por eso el tratamiento es individualizado. Limitar y encuadrar los alcances terapéuticos o el objetivo por el cual estoy indicando un fármaco, así como también el tiempo en el que se va a indicar. Checar si el paciente está haciendo uso de remedios herbolarios, homeopáticos, etcétera. Es algo que yo siempre les pregunto en la consulta, porque no, o sea, no se podrán tomar lo que tú les indicas, pero si viene la vecina que le indicó que la hierba de San Juan, que cómo odio esa hierba, no inventes, o sea, luego le hacen caso, o sea, pero a ti que como que estudiaste y así, no, eso no se lo toman. Entonces siempre hay que checar qué se está tomando el paciente, porque luego son bien ideosos de que no, que me tomé que el tecito, que la hierba y que no sé qué. No estoy totalmente en contra de los remedios herbolarios porque prácticamente de allá venimos, ¿no? O sea, como que en base a las hierbas pues se fueron usando los medicamentos, pero siempre abrir un espacio para que el paciente pueda expresar sus dudas, decir cuáles posibles interacciones puede tener, para que él también tenga conocimiento. Ya, pues si se lo quiere seguir tomando, pues es su decisión, ¿no? Pero siempre que sea una decisión informada. Y pues el paciente atendido con equipo multidisciplinario va a tener mejores resultados y pues establecer y fomentar las redes de apoyo en el paciente. Y ya de mi parte sería todo. Ahí les dejo mis redes sociales. Y ya acabé. Muchísimas gracias, doctora. Creo que estamos súper complacidos. Una plática muy completa y así como lo menciona, pues ese es el valor de estas sesiones, es precisamente el equipo multidisciplinar que hacemos con otras especialidades. Le voy a compartir algunas preguntas por tiempo, no voy a mencionar muchas, Ajá. pero bueno, y también bastantes felicitaciones, aplausos, fanáticos de los memes que puso en algunas diapositivas. Muy bien. Dice, por ejemplo, una primera pregunta. Disculpe, en caso de un paciente que se está destetando de benzodiazepinas y, bueno, que dice, le damos el beneficio de la duda de que en realidad lo está haciendo, que hace correctamente sus medidas de higiene de sueño, ¿qué podemos puentear? Me refiero, supongo, a una alternativa farmacológica, ¿no? A las benzodiazepinas. O sea, puentear para que vaya bajando la benzodiazepina. Es lo que yo entiendo en la pregunta, sí. Ok, bueno, en general, la alianza con el paciente para el retiro de las benzodiazepinas es algo primordial porque, o sea, es como cuando uno aprende a andar en la bici. Primero, ¿qué es lo que hace tu papá? Te agarra de la bici y como que te empieza a enseñar cómo andar en la bici, ¿no? Y luego ya llega un momento en el que te suelta y ya eso te permite aprender a andar en la bici. Entonces, la alianza que tú tengas con el paciente va a ser primordial. ¿Por qué? Porque muchas veces el uso de la benzodiazepina ya ni le está sirviendo, no le está sirviendo al paciente y él la está haciendo como medida de seguridad. Entonces, se le conoce como una conducta de seguridad de que, bueno, ya estoy con un, no sé, punto 1 de clonazepam y si yo no me tomo el punto 1 de clonazepam, no me duermo. Entonces es como que, pues realmente ni siquiera está teniendo un objetivo. Siempre hay que evaluar si el paciente, por ejemplo, no es muy ansioso, no tiene un cuadro depresivo, etcétera, y se le puede dar un antidepresivo para que disminuya eso y para que también él se vaya exponiendo a esta ansiedad que le genera el dejar la misma benzodiazepina, o sea, es decir, exponerlo y ver que no pasa nada. O sea, como que sí puede estar teniendo esa ansiedad, etcétera, pero no pasa nada. Entonces, si él se va exponiendo a esa ansiedad, la va a ir normalizando y pues también la va a ir retirando. Gracias. Igual me parece que también usted comentó que la terapia cognitivo-conductual pudiera ser una buena alternativa.
Ajá, Aquí. también. Y bueno, me preguntan, en pacientes con trastornos de sueño que ya tienen larga data usando benzodiazepinas, ¿cuál sería la alternativa? Yo creo que más o menos respondió la pregunta. No sé si Sí. tenga otra respuesta complementaria. No, pues es lo mismo. Sí, ¿verdad? Ujú. ¿Qué recomendaciones da en relación a la descripción de las benzodiazepinas? Yo creo que esta pregunta es muy típica. Cuando se usan benzodiazepinas de larga duración por años, por ejemplo, he visto que disminuyen dosis cada 3 semanas. No entendí la pregunta. O sea, ¿Qué recomendaciones dan en relación a cómo de prescribir las benzodiazepinas cuando ya las tienen tomando por años y son de larga duración o de vida es media larga? como vaya tolerando el paciente. La guía te puede decir de que cada 2 semanas le vayas bajando, que un cuartito de la dosis y que no sé qué, pero si el paciente no lo tolera, el paciente te va a abandonar. Entonces, tú tienes que ir como acompañando esa ansiedad que le está generando al paciente el quitar la benzodiazepina. Entonces, si el paciente no lo está tolerando, pues entonces nos esperamos. O sea, hay veces La dejamos de escuchar, ya no se vio la doctora. No sé si sea un problema de conexión desde la sede donde él se, está. Ahí está, ahí está. ya se desconectó, Ya, ya, ya. ¿verdad? Sí, no, ya está, ya está. ¿Ya? Ok, no sé qué pasó. Si me salió acá. Ah, bueno, entonces si el paciente no se siente validado, no se siente escuchado, no se siente acompañado por ti, no te va a hacer caso y te va a abandonar. Entonces, tratar de hacer esa alianza con el paciente y lo que vaya tolerando él es como lo vamos a ir bajando. Muy bien. Algunas preguntas no las menciono porque se comentaron en la plática, pero preguntan, ¿qué antipsicótico recomienda en pacientes hospitalizados y por cuánto tiempo lo mantiene y en qué forma lo desprescribe? Pero es que depende. O sea, en psiquiatría todo depende. Yo creo que la frase que más utilizo es depende. ¿Con qué objetivo quieres utilizar el antipsicótico? O sea, ¿por qué le vas a dar ese antipsicótico al paciente hospitalizado? O sea, ¿cuál es la razón por la cual tú pensaste en un antipsicótico? ¿Cuál es la enfermedad que estás tratando o el objetivo que tienes que tener? Dependiendo de eso es el antipsicótico que se utilizaría. Muy bien. Pues son todas las demás, son muchas felicitaciones y aplausos en realidad. Eh, Gracias. Le agradecemos muchísimo su apoyo, doctora. Esperamos más adelante tener también una participación recurrente con usted. Y pues Gracias. voy a compartirles un poquito a alguno de lo que les comentaba sobre proyectos hermanos de la Academia Mexicana de Geriatría y de Geriatrims. Creo que ya lo están viendo, me parece. En realidad es para recordarles este proyecto que se tiene para octubre de este año, que es el octavo Congreso Internacional de Geriatrims en la Ciudad de México, en el siglo XXI, envejecimiento saludable y sobre el concurso de trabajos de investigación al que pueden enviar sus proyectos, sus protocolos. Igualmente, bueno, como es de recordarles, la Academia Mexicana de Geriatría recibe afiliaciones. La doctora hizo mucho hincapié en el uso de UpToDate como una herramienta muy útil en la práctica médica, así que uno de los beneficios que obtienen al afiliarse a la academia es precisamente su acceso gratuito. Además de los acceso a los proyectos hermanos como el podcast de salud y envejecimiento y la revista mexicana de geriatría. Entre otros beneficios, aquí se los muestro, yo creo que muchos ya están informados. La asistencia aproximada de esta sesión fue de 255 participantes y les recuerdo que las constancias se las podemos compartir, les pueden descargar en este enlace, igual le va a llegar su constancia de participación como ponente, doctora. Ahorita el enlace a la constancia se los comparto, ya lo tienen pues en los grupos de WhatsApp, pero se los voy a compartir en el chat, o se los compartimos por los grupos. Nada más es todo, muchas gracias, ya no quiero tomar de su tiempo, que tengan una excelente noche y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Bye. Bye, bye, gracias, doctora.